Pues hoy les voy a presentar en nuestro programa a Fernando Sánchez Salinero. Él es consultor, ha creado el Instituto de Desarrollo PYME, se dedica, yo creo que a hacerle la vida un poco más fácil a las pequeñas y medianas empresas y hoy viene a contarnos muchas cosas con su atuendo habitual para las conferencias. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Digo atuendo de conferencia y algunos en casa dirán, ¿cómo? Viene con un mono y con una corbata. Bueno, los que estén con nosotros desde el principio del programa ya han visto algunas imágenes tuyas y a lo mejor no les ha sorprendido tanto. ¿Te das cuenta cómo es esto del lenguaje? Que yo al principio cuando he llegado a la tele le he dicho, hola, Fernando Sánchez Salinero, es usted, tal, 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 y ahora como te has puesto el mono ya te he llamado de tú, Fernando. Claro, fenomenal, ¿eh? El mono y la corbata, ¿eh? Exacto. Es que la mezcla, tú sí que has dado la clave, porque es la mezcla exacta entre lo que tiene que ser una empresa que perviva, la capacidad para estar con las cosas más sofisticadas que lo representa la corbata y el esfuerzo, la entrega, el sacrificio, la humildad que representa el mono, ¿no? Así es. Entonces, esas dos cosas o las unes o si solo apuestas por una te la pegas. Tú dices, Fernando, que cuando uno trabaja como consultor y quiere ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que salgan adelante en este mare magnum que hay formado alrededor, hay que llamar a las cosas por su nombre, porque poner nombres muy rimbombantes y tratar de llamar a las cosas de otra manera, lo que hace es confundir, ¿no? Completamente. Bueno, ya desde los clásicos de Grecia, pues ya nos advertían que cuando alguien no sabe realmente de lo que está hablando, lo envuelve con palabras sofisticadas, extrañas o pomposas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente lo que quiere son soluciones concretas. Dime qué puedo hacer, cómo puedo arreglarlo en un lenguaje que lo entienda yo, mis trabajadores y todos los que forman parte de la empresa. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar un poco de este libro que lleva como título No es una crisis, es un cambio estructural. Es una de las obras de Fernando porque tiene algunas más. Pero antes quiero explicar, porque lo dije al principio del programa, por qué es un superhéroe. Él mismo lo dice, ¿eh? No es que yo me lo inventé. Vamos a verlo. En la presentación, que ha estado bastante bien, correcta y demás, se le ha olvidado un pequeño detalle de decir que es trascendente de cara a lo que os voy a contar hoy, que es que soy un superhéroe. Claro, un superhéroe, que alguno dirá, coño, pues yo no te conozco, ¿no? Dice, es normal, porque a los superhéroes, ¿cuántos superhéroes conocéis? Cara a cara, quiero decir, así de andar por tal. ¿Por qué? Porque vamos disfrazados, vamos con antifaz y generalmente no nos dejamos ver. Y entonces lo que vengo realmente hoy es a invitaros a que os podáis convertir en superhéroes para que vuestra vida laboral tenga el mayor éxito posible y os rinda el mayor tipo de frutos a todos los niveles, personales, profesionales, económicos y demás, ¿vale? Vamos a tratarlo de hacer lo más animado posible. Bueno, ya lo ven, ¿eh? Que no era invención mía. Él dice, soy un superhéroe. Entonces se quedan los estudiantes, la gente que está en la conferencia, alucinados, ¿no? Claro, y dicen, claro. ¿este señor de dónde ha salido? No, pero los estudiantes, el decano de la Facultad de Económicas, porque no se lo esperaba, lo había llevado. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue esto? En Vigo, en la Universidad de Vigo. Bueno, lleva 7.000 visitas casi, en la conferencia. Hombre, claro, porque estamos tan cansados de que la gente nos hable de una manera tan seria. No es que no sea serio lo que dice Fernando, claro, que estamos hablando de asesorar a gente que a lo mejor está en unas circunstancias pues muy duras y lo que quiere es salir del atolladero, pero lo que decimos, diciendo las cosas con cierto humor y con cierto optimismo, es más fácil. Aunque yo no sé si el realismo y el optimismo se pueden llevar bien, claro, visto lo que hay alrededor. Muy bien, Ana. Efectivamente, el realismo es tener la capacidad para ver las cosas como son, y el optimismo es la actitud con la que lo afrontas. Entonces tú puedes ver las cosas y las puedes afrontar de una forma pesimista u optimista. Pesimista, que hace que te rindas rápidamente. Optimista, que aunque las cosas sean duras, las afrontes con ganas, con energía, pensando que vas a salir del atolladero, efectivamente. Entonces, es que es determinante, porque si no es realista, también entras en una situación muy peligrosa. El que no ve la realidad no la puede arreglar, ¿eh? O sea, si yo voy al médico porque tengo una enfermedad, por mucho que no quiera verla, si la tengo, la tengo. Ahora, me dice, bueno, pues vamos a hacer un tratamiento fuerte. Dice, pero usted con optimismo, porque el optimismo cura, y en las empresas también. Bueno, dices en alguna parte, no sé, he estado leyendo en alguno de tus blogs, de las entradas que aparecen en alguno de ellos, que dices, bueno, las aspirinas están bien para un catarro, pero ahora ya aspirinas no, o sea, eso del recorte no vale per se. Hace falta ya penicilina de la dura, ¿no? Sí. Cambio de vida, sobre todo, o sea, cambio de los hábitos de lo que nos han llevado. Si fuéramos a seguir con el símil médico, o sea, dice, vale, una aspirina, como tú bien ves, pues es un analgésico, es decir, vale, hay situaciones en las que con eso se arregla. Dice, ahora no, ahora las medidas que hacen falta es entender que tu vida tiene que ser de otra forma y si lo aceptas, pues va a ir bien. A todos aquellos que lo comprendan, les va a ir muy bien, pero todos aquellos que no lo vean, les va a ir muy mal. Así es. Bueno, y hay un ejemplo que pones con un restaurante que quiero que, ya sé que es un poco largo, pero me gustaría que lo resumieras todo lo que puedas. Un restaurante. Tú dices, voy a contar cómo es esto de la crisis, cómo ha llegado
un señor que primero trabaja en un restaurante, él pone las mesas, atiende al señor que viene, está en la cocina, trabaja, está en el negocio, en el día a día. De la conferencia, ¿no? Decía, llega un momento, sí. Lo he visto escrito, también lo tienes resumido en alguna parte. Entonces, es verdad, en un blog. Llega un momento en el que esta persona dice, bueno, no hace falta que yo esté aquí presente, ¿no? Entonces empieza a contratar gente, perfecto. A uno que descarga el camión, a alguien que atiende las reservas, ¿no? Y cómo hemos llegado a la situación a la que hemos llegado. Sí. Y cómo se vuelve atrás. Claro, vamos a ver. Lo que estás describiendo son los efectos de la abundancia. Los efectos de la abundancia en estos años de atrás ha hecho que en muchos negocios y muchas pequeñas empresas la gente dejara de hacer las tareas que solía hacer. Es decir, el que llevaba el negocio entre dos y hacía de todo, ha pensado que porque ganaba mucho más dinero podía permitirse el lujo de ir abandonando un poco el negocio en manos de otras personas que hicieran lo que él no le gustaba hacer. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando tratas de recoger velas en esta situación, por un lado, muchas veces no quieres volver a hacer lo que hacías en su día, y por otro es que a lo mejor ya es que se te ha olvidado, ya no tienes el hábito. Y es muy complicado. Es decir, ese desandar el camino, generalmente o hay una situación traumática o no sé, una gran inspiración, si no, la mayoría de la gente, te cuento mi experiencia, lo ve incapaz. Ves a algunos que sí lo ven, yo tengo muchos clientes, bueno, aquí en Salamanca tenemos muchos, y ves a muchos que les ven muy lúcidos y que clarísimamente están viendo el cambio que se está operando y están tomando medidas muy acertadas y les va bien. Dices en este libro que no es una crisis, que es un cambio estructural, y me preocupa un cambio de fondo, que es el siguiente. Bueno, hasta un determinado momento, en época de vacas gordas, cada uno hacía su cometido, cada uno sabía lo que tenía que hacer. El hecho del cambio estructural hace que también el trabajo en sí cambie. Completamente. Y que esté repercutiendo muy negativamente en la calidad de vida de los trabajadores y la calidad de trabajo, ¿no? Sí. ¿Eso tiene arreglo? ¿O ahora el que hacía una cosa tiene que hacer 20 por el mismo dinero o incluso menos? No hay otra. Es que no es cuestión de hacer 20 por una, sino de ser capaz de ofrecer algo a la sociedad, al mercado, que realmente tenga valor. Es que hay muchos trabajos, muchos modelos de negocio que van a desaparecer. Mira, el libro dedica las primeras partes a explicar lo que es una crisis y lo que es un cambio estructural. Entonces, lo hace con un ejemplo de cuando llegaron los tractores a los pueblos y se transformó la agricultura. El problema no es que el que segara a mano tenga que segar muchas más horas, no, el que sega a mano lo que tiene que hacer es comprarse una cosechadora. Y entonces va a trabajar sus 8 horas, sus 10, igual que las que trabajaba antes, o lo que fuera en tiempo de segar, pero de otra manera. Tendrá que aprender a conducir, tendrá que aprender a arreglar la cosechadora, El problema es que si queremos seguir haciendo las cosas como se hacían hasta hace nada, imagínate, Facebook nace en el 2004, Twitter en el 2006, o sea, que se implantan realmente, es decir, esto todo va a una velocidad terrible. Es que, como les digo siempre, si llevas la empresa como la llevabas hace 10 años, te garantizo que quiebra. O sea, ya te lo digo yo. O sea, no tienes ni que ir a ningún consultor ni nada. Sigues haciendo las mismas cosas que hace 10 años solo, vas a desaparecer. Bueno, pues hay que tomar buena nota de eso. Decimos que en el mono aquí lleva puesto el vaso está medio lleno. Esto lo dice también en algunos vídeos que encontrarán por ahí por la red. Y dice, ¿pero dónde andáis? ¿Encebollados con la crisis? Tampoco me lo invento yo, ¿eh? Joder, ya te habrás enterado que hay dos tipos de crisis, ¿no? ¿Cuáles son? La crisis del dinero, la de no hay pasta, la de las dificultades, la de cuesta vender, por supuesto. Y luego está la otra crisis, esa, la peligrosa, la que has dejado que se instale aquí en tu cabeza en forma de paranoia, que es la que no te deja ver la realidad. ¿Por qué? Pues porque te crea una visión de túnel en la que solo estamos mirando lo malo. Y eso nos impide... La crisis de la paranoia, dice Fernando. Hay 5 trampas, dices aquí en este libro. ¿Podemos resumirlas así muy brevemente? Vamos a ver, las trampas es querer ver las cosas de una forma que no son. Por ejemplo, la trampa de lo dejo para mañana. Esa puede ser una. Otras son las de tratarme de aprovechar de las últimas oportunidades que tiene el sistema antiguo. Es como si estuvieras en ese pueblo y dijeras, bueno, pues yo voy a tratar de seguir vendiendo las hoces a los pocos que siguen y abuso porque ya como hay pocos distribuidores de hoces porque han ido desapareciendo, pues yo abuso. Quedarse en modelos del pasado porque veas oportunidades. Es decir, esas son las trampas de cuando tomas decisiones. Por eso les pongo 12, luego tablas de surfear, porque, vamos a ver, el cambio que hay es como si viniera una ola gigante. La sociedad va a cambiar, pero no la vas a conocer. Si alguien te hubiera dicho hace 4 años que hoy no iba a haber ninguna caja de ahorros en España, tú hubieras dicho. Y no las hay. Solo hace 4 años. Y dices, no, ya son bancos y encima nacionalizados. Es decir, o sea, no hay ni cajas. Pues viene una ola gigante. Entonces, aquí caben 2 cosas. O te enfrentas a la ola que te va a arrollar, o aprendes a surfear y la ola sola te sube y te llevará al sitio donde estés. Bueno, pues hay que aprender a surfear en la nueva sociedad en la que vamos a vivir. Bueno, y este libro entonces ayuda a surfear, claro, ¿no? Claro, el que lea el libro va a surfear un poquito y va a saber de qué manera se tiene que enfrentar al cambio estructural. Pero es mejor que lo diga él, ¿eh? Lo vemos.
Ah, que tú también eras de los que pensaba que estamos ante una crisis. O sea, y te estarás preguntando cuánto va a durar la crisis. Pero ¿y si esto no fuera una crisis, si fuera uno de esos cambios que se producen en la humanidad, como del paso de la organización artesanal a la industrialización y que cambia completamente nuestra forma de vivir? Pues de eso va este libro, de que el cambio que estamos viendo es completamente distinto. Y basta con que le eches una ojeada al índice que tenemos colgado para que te des cuenta de lo profundos que son los cambios y la de posibilidades que se abren si las sabemos aprovechar. Y además, este libro se presenta con dos ventajas. La primera, que no hace falta ni leerlo. ¿Por qué? Pues porque va con un audiolibro. Entonces tú lo pones y lo puedes hasta escuchar en el coche, en casa, donde quieras. Y la segunda, el precio. Porque ¿cuánto dirás que vale el libro? 16 euros. Es decir, libro y audiolibro por 16 euros. Con una oferta especial ahora en que los gastos... Bueno, me estaba diciendo Fernando, aquí ya estamos vendiendo directamente el libro, ¿no? Claro, entonces los que te vean en su casa van a decir, qué bien vende este señor. O sea que me va a ayudar con mi empresa, que estoy en el hoyo, me va a ayudar rápidamente a vender mis productos o a saber enfrentarme a mis clientes. Fernando Sánchez Salinero, muchas gracias por haber venido a presentarnos. No es una crisis, es un cambio estructural y a traernos esta inyección de optimismo que puede ser compatible con el realismo, ¿eh? Me quedo con esto. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima vez, el próximo encuentro.